Vamos a resolver este problema de geometría mediante tres métodos diferentes. Sin duda, el más elegante es el segundo, pero nos obliga a tener las cosas muy claras y a tener una visión muy profunda de todo el planteamiento que nos dan. Es una verdadera gozada, gracias a Internet y gracias a las redes sociales, poder acceder a diferentes formas de solucionar un mismo problema desde puntos de vista muy diferentes. De esta manera nos enriquecemos con el aprendizaje de muchas personas alrededor del mundo que tienen ideas diferentes que nosotros. En este problema se nos presenta un rectángulo ABCD que mide 4 por 3, en el cual se ha trazado el segmento EF, que es perpendicular a la diagonal DB. Este segmento EF corta en el punto E con la recta AD y en el punto F con la recta DC. Nos preguntan determinar la longitud del segmento EF. Este problema lo vamos a resolver de tres maneras diferentes. La primera forma, lo vamos a resolver aprovechando el teorema de la altura en un triángulo rectángulo. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos un triángulo rectángulo DBF. En este triángulo rectángulo DBF está marcada su altura por el vértice B. Por lo tanto, sabemos que BC, el teorema de la altura, nos dice que BC al cuadrado es igual a DC por CF. BC es igual a 3, por lo tanto 3 al cuadrado. DC lo sabemos, es igual que AB, es 4 por CF. De aquí podemos deducir CF. Por lo tanto, si sabemos que AB es igual a 4, DF es DC más CF, es decir, 4 más 9 partido entre 4, que son 16 partido entre 4 más 9 partido entre 4, 25 cuartos. Podemos aplicar el mismo teorema de la altura sobre el triángulo rectángulo EBD. En este triángulo rectángulo, porque es rectángulo en B, está trazada la altura AB, que es 4. Por lo tanto, el teorema de la altura nos dice que AB al cuadrado será igual a AD por AE. Es decir, que 4 al cuadrado será igual a AD, AD es lo mismo que BC, 3 por AE. Es decir, que AE es igual a 16 partido entre 3. Por lo tanto, ED será igual a EA más AD, que es 16 partido entre 3, más AD, que es igual a BC, más 3. 3 es 9 entre 3, 9 y 16 son 25, 25 entre 3. Una vez hemos calculado los dos catetos, ED hemos visto que es igual a 25 partido entre 3 y DF es igual a 25 partido entre 4, podemos calcular la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. 25 tercios al cuadrado más 25 cuartos al cuadrado. Es decir, 25 entre 9 más 25 al cuadrado entre 16. Sacamos factor común, 1 partido entre 9
más 1 partido entre 16, 16 más 9 entre 9 por 16, que es 25 al cuadrado por 16 y 9 son 25 partido entre 144. Por lo tanto, f es la raíz cuadrada de esta expresión. Aprovecho que tengo bastantes cuadrados, es 25 por 5 y la raíz cuadrada de 144 es 12, por lo tanto 125 entre 12. Vamos a ver una segunda forma de resolver este problema. Este problema lo podemos resolver también mediante triángulos semejantes. En este esquema que se nos presenta tenemos un montón de triángulos semejantes. Primero vemos que el triángulo EAB es semejante al triángulo grande EDF, porque ambos triángulos están en posición de tales. Tenemos dos rectas paralelas, AB y DF, que cortan una recta común. Son triángulos en posición de tales. Pero por el mismo motivo, también vemos que el triángulo EDF será semejante al triángulo BCF, porque ambos triángulos están en posición de tales. También vemos que el triángulo BCF es semejante al triángulo DBF. Porque ambos triángulos comparten un mismo ángulo F. Y por último, vemos que el triángulo DBF es semejante al triángulo DCB. Porque ambos triángulos comparten un mismo ángulo D. Un resultado también que necesitaremos por Pitágoras es que podemos calcular el lado de... Por Pitágoras podemos calcular la diagonal de B. De B al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 25, y por lo tanto dB es 5. Tenemos aquí 5 unidades. Muy bien, vamos a aprovechar estas semejanzas. Cogemos el primer triángulo, que es semejante al último. EAB es semejante a DCB. ¿Qué quiere decir esto? Que sus lados serán proporcionales, es decir, la hipotenusa del primero, EB, será a su cateto corto, AB, lo mismo que la hipotenusa del segundo, DB, será a su cateto corto, BC, es decir, EB, que no lo sabemos, será igual a 4, AB, lo mismo que DB, 5, será igual a BC, que es 3. Por lo tanto, EB es 4 por 5, 20 partido entre 3. Tomando ahora la semejanza entre el triángulo BCF con el último DCB, tenemos que la hipotenusa del primero respecto a su cateto más largo será igual a la hipotenusa del segundo respecto a su cateto más largo. Vamos a ver qué tenemos aquí. BF no lo sabemos, esa BC, que es 3, como DB, que es 5,
es A de C, que es lo mismo que AB, que es A4. Es decir, que BF es 5 por 3 son 15 partido entre 4. Ya tenemos los segmentos EF y BF por separado. Finalmente está claro que EF será igual a EB más BF, es decir, 20 entre 3 más 15 entre 4, que pasando a común denominador y haciendo estas operaciones llegamos al mismo resultado anterior, 125 entre 12. Por último, vamos a ver que este problema también lo podemos resolver mediante geometría analítica. Vemos que este esquema claramente se puede convertir en un esquema en términos de ejes X y en el cual tenemos una recta EF que cortará el eje X en F y el eje Y en E. Para ello necesitamos determinar la recta perpendicular. Nosotros sabemos que la recta DB tiene una pendiente igual a altura partido entre base de esta recta será 3/4. Sabemos que la recta EF es perpendicular a DB, por lo tanto su pendiente es 1 partido entre la pendiente primera, es decir, menos 4 partido entre 3. Por lo tanto, nuestra recta EF será de la forma y es igual a menos 4 entre 3 por X más B. Falta determinar el valor de B. Como sabemos que esta recta pasa por el punto 4, 3, basta sustituir el 4 en X, el 3 en Y, para obtener que 3 es igual a menos 4 tercios por 4 más B, que 3 es igual a menos 16 entre 3 más B, por lo tanto B es 3 más 16 entre 3. 3 por 3 son 9, 9 y 16 son 25, 25 partido entre 3. Es decir, que la recta que tenemos EF tiene por ecuación menos 4 tercios de X más 25 partido entre 3. Ahora ya solo queda determinar el punto E y el punto F. El punto E claramente será el punto de corte con el eje Y, por lo tanto es evaluando esta expresión en el 0, es decir, 25 partido entre 3. Y el punto F es claramente el punto de corte con el eje X, es cuando la Y vale 0 y nos aparece la típica ecuación de primer grado de estos casos. Es decir, que 4 tercios de X es igual a 25 partido entre 3, es decir, que 4X es igual a 25, que X es igual a 25 entre 4, que es claramente la longitud del segmento DF. Ahora, por Pitágoras ya es fácil calcular la longitud EF de la hipotenusa del triángulo grande. Es igual a DF al cuadrado más ED al cuadrado. DF es 25 partido entre 4 al cuadrado más ED al cuadrado, que es esta altura, 25 partido entre 3 al cuadrado.
y obtenemos, como en el primer caso, el valor 125 entre 12, que ya calculamos anteriormente.